Conectados y claro, es el momento de clásicos con Sergio San Juan, que afortunadamente lo recibimos aquí en el piso de la radio municipal. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, contento de recibirte nuevamente. Bueno, muchas gracias. Que se repita todas las semanas. Ojalá que sí, mucho mejor en el estudio, ¿no? Sí, totalmente. Y además te vi ahí moviendo un poquito porque te encanta la música que estamos escuchando. La música es hermosa, el disco que traje hoy es un clásico, así que va a estar muy lindo contar su historia. Bueno, ¿qué disco? Bueno, vamos a hablar del segundo disco solista de Charly García, Clics Modernos, editado en el año 1982. ¿Qué te parece? Bien, interesante, contemporánea ya. Sí, ¿no? Ya empieza a estar más cerca. Claro. Bueno, Charly García es, para mi modo de ver, el artista popular vivo más importante que tiene la Argentina. Y este disco es un disco fundamental en su carrera. Vos sabés que en todas las encuestas que se hacen, viste que se suelen hacer encuestas, los 10 mejores discos de la historia del rock nacional, siempre figura en el puesto número 2 este disco. En cualquier encuesta que se haga, el puesto número 1 siempre está reservado para Artaud de Pescado Rabioso, el disco de Luis Alberto Spinetta. Sí. Y en segundo lugar siempre sale este disco que trajimos en el día de hoy, Clics Modernos. Mirá vos. Que significó muchísimo para la carrera de Charly y además reconfiguró y cambió el sonido de todo el rock nacional de los 80. En forma definitiva, y que aún hoy sigue siendo, se lo puede escuchar como que suena en el futuro. Es un disco muy moderno a pesar de que ya tiene sus décadas. Claro, sí, por eso, porque lo escuchás y te parece de ya. Exactamente. ¿No? Con tanta historia, ¿no? Y tiene casi 40 años, 39 años tiene el disco. ¡Wow! Increíble cómo pasa, ¿no? Terrible. Pero bueno, está buenísimo que vos sepas y que nos cuentes sobre todo esto. Bueno, antes de llegar a Clics vamos a hacer un pequeño raconto por lo que fue la carrera de Charly García, ¿no? Que muy jovencito, a principios de los 70, formó el dúo Sui Generis, que revolucionó el rock nacional, que antes era un fenómeno menor de muy poca gente, y con Sui Generis pasa a ser más masivo, y empieza a llegar a los grandes medios. Los grandes medios empiezan a fijar sus ojos en el rock nacional a partir de los discos de Sui Generis, que cuando se separan, eran un dúo con Nito Mestre. Para aquellos que no lo saben, cuando se separan, editan un disco en vivo y filman una película, Adiós Sui Generis, dirigida por el Bebe Camín, que fue una película muy, casi un documental sobre esa despedida. Y la verdad que llenaron 2 Luna Park, que para ese momento era algo increíble, ¿no? Que un grupo de rock pudiera hacer esa despedida fue realmente sorprendente. Una verdadera revolución, que hizo que el rock nacional empiece a ser un fenómeno masivo. Después fundó una banda rock progresivo que se llamó La Máquina de Hacer Pájaros, que duró solamente 2 discos. Bueno, ahí hacía un poco de rock sinfónico, progresivo, a semejanza de lo que hacían las bandas inglesas de ese momento. Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer. Un poco él quería imitar ese sonido. Él tenía formación clásica, con lo cual ese tipo de música le venía muy bien. Pero bueno, rápidamente la banda se disolvió. Ahí formó Serú Girán, que fueron conocidos como los Beatles argentinos en su momento, ¿no? Grabaron 4 discos memorables y un 5º disco en vivo, No llores por mi Argentina, que significó su despedida. Y tras la separación de Serú Girán, Charly comenzó su carrera solista. Su primer disco solista fue doble. Tenía canciones propias, con letra y música, que se llamaban Yendo de la cama al living, que fue su primer disco, súper exitoso, y además venía acompañado en un segundo disco con la banda de sonido de la película Pubis Angelical, que había sido dirigida por Raúl de la Torre y estaba protagonizada por Graciela Borges, que después de esta película se hizo muy amiga de Charly García, hoy hasta nuestros días. Mirá. Y bueno, para la presentación de Yendo de la cama al living, Charly se convirtió definitivamente en una superestrella de rock en Argentina. Lo presentó en el Estadio Ferro. El recital fue transmitido por televisión. Tenía escenografía de la artista plástica Renata Yuyein. La verdad que ahí Charly empieza a trascender las fronteras del rock nacional para transformarse en un artista popular que ya llegaba a otros públicos distintos. Sí. Finalizada la presentación de Yendo de la cama al living, que fue muy exitosa, se va a Nueva York. Decide ir a pasar un tiempo a la ciudad, descansar, conocer la movida cultural de esa gran ciudad, comprar instrumentos musicales más modernos. En esa época era muy difícil conseguir la última novedad de tecnología, tardaban meses en llegar a la Argentina. Así que él decidió hacer ese viaje un poco como para conocer la cultura más de cerca de Nueva York, que es la gran capital cultural del mundo occidental, podríamos decir, y también comprar instrumentos más modernos para traer acá a la Argentina.
Y bueno, se alquiló un piso ahí en Nueva York, estuvo viviendo un tiempo, la verdad que congenió rápidamente con la ciudad, se sentía muy a gusto. Y entre los instrumentos musicales que compró está la que va a ser del instrumento revolucionario que va a cambiar el sonido de Clics Modernos y de todo el rock nacional, que es una batería electrónica. Compró una batería electrónica Yamaha TR-808, que era lo último en tecnología que había en ese momento. Lo que permitía la batería electrónica era generar un ritmo de batería hecho por la máquina. Vos lo podías secuenciar en velocidad, en intensidad. O sea, no necesitabas un batero de carne y hueso. Claro. Y sobre eso podías componer, podías grabar, podías agregarle letras y otros instrumentos. Y la verdad que él empezó a componer en ese departamento que había alquilado. Empezó a componer canciones utilizando la batería electrónica, que era lo último en tecnología que había en ese momento. Muy pocos músicos en el mundo la tenían. Ahí también se reencontró con Pedro Aznar, su ex compañero de Serú Girán, que empezó a componer también con él, tocaba el bajo. Y la verdad que juntó un puñado de canciones que entendió que se podía transformar en un disco. Así que ahí mismo en Nueva York alquiló un estudio de grabación que se llamaba Electric Lady, que era muy famoso porque ahí había grabado Jimi Hendrix y la banda de Clash habían grabado ahí, así que era un estudio muy conocido. Y contrató a un productor norteamericano, Joel Blaney, que después sería muy famoso porque también va a producir, por ejemplo, Alta Suciedad de Andrés Calamaro, y que también va a cambiar el sonido de las bandas argentinas. Y además contrató a algunos músicos de sesión que eran de los mejores que había disponible. La verdad que un verdadero seleccionado. Bueno, empezaron a grabar las canciones que había compuesto ahí en Nueva York. Todos los bateristas de carne y hueso que tenía no le gustaban cómo sonaban. Y a instancias del productor decidieron hacer un cambio drástico en la grabación. No usar baterista de carne y hueso y usar la Yamaha TR-808. Que le reemplazaron. Exactamente, que le dio un ritmo electrónico y muy moderno a las canciones. Pero que tenía cierta magia, porque las melodías de Charlie, que es un gran compositor de melodías, no desaparecían atrás de la electrónica, más bien que se sumaban. Era como que se potenciaba la electrónica con la melodía, que era algo muy difícil de lograr. Y así nacía Clics Modernos, que va a provocar una verdadera revolución de sonido. Claro, totalmente moderno. Muy moderno. Aún hoy cuando lo escuchamos suena como si hubiera sido grabado hace muy poco, y como te decía, el disco está próximo a cumplir 40 años ya. Así que, historia. Sí. Bueno, si te parece, ahora después vamos a contar la influencia que tuvo el disco en otros músicos, los músicos que participaron y cómo se presentó acá en Argentina el disco. Pero antes de eso vamos a escuchar el primer tema. Nos siguen pegando abajo. Hiper conocido, un gran éxito de Charlie. Claro. Con este tema habría Clics Modernos. Esas super melodías, ¿no? Sí. Que no te las olvidás. Cuando empezás a escuchar decís, es este tema, lo conozco. Es este tema, por ahí seguro. no sé cómo se llama, pero sí lo conocemos todos. Sí, señor. Bueno, cuando se editó Clics Modernos en Argentina fue una verdadera revolución, para bien y para mal, porque Charlie recibió muchas críticas, entre ellas que se había vendido a la modernidad y que ya había dejado de ser un músico de rock argentino reconocido, y otras cosas por el estilo. La verdad que es un disco adelantado a su tiempo. Claro. Desde la tecnología y desde lo que Charlie planteaba. Apenas llegó a Buenos Aires, lo editó, salió a la venta, y la verdad que se empezó a escuchar cada vez más, a pesar de esas críticas malas que aparecían en algunos lados, porque era un disco muy bailable, algo que era algo raro para el rock nacional, que era muchas cosas pero no era bailable. Y a partir de este disco como que se abrió una puerta para que el resto de las bandas hicieran ritmos más pegadizos, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Bueno, Charlie decidió presentar el disco en el Luna Park, pero bueno, no tenía banda, digamos. Los músicos que habían grabado el disco eran de Estados Unidos, más la máquina famosa de ritmo. Así que armó un verdadero seleccionado. Estaban los hits, Pablo Guyot, Willy Turri, Alfredo Top, lo que era la banda hit, fue la banda soporte, más Fito Páez, que tenía solamente 19 años. Jovencísimo. Muy jovencísimo. Charlie lo fue a ver a una presentación de Juan Carlos Baglietto. Fito Páez tocaba con Baglietto, era el tecladista, además le producía algunos temas, le componía algunos temas para Baglietto, y la verdad que Charlie quedó encantado y lo invitó a participar de la banda. En los coros estaba nada más y nada menos que Fabiana Cantilo, y también estaba como músico invitado Daniel Melingo de los Twists en saxo. Y así se presentó en el Luna Park. Tras 3 semanas de ensayo decidieron presentar.
Hay un baterista de carne y hueso que era Willy Turri, pero también está la máquina presente. Que no la dejamos para nada ya la máquina. No, la máquina está presente, él juega mucho, se puede ver la filmación, algunos fragmentos de este recital se pueden ver en YouTube, lo pueden ver, y van a ver como Charlie muchas veces juega con la máquina de ritmo y con el público, hay una interacción con eso, ¿no? Bueno. Un poco que él mismo se toma en broma, se toma chiste. Pero bueno, el disco fue realmente revolucionario, le cambió la cabeza a toda una generación. Contaba Spinetta que a él el disco no le gustaba en un principio y que se dio cuenta de que estaba equivocado cuando vio a sus hijos bailar en el living escuchando el disco de Charly García. Wow. Se dio cuenta de que el disco estaba apuntando a una nueva generación hacia el futuro y que él también tenía que prenderse en esa onda. Y bueno, Spinetta grabó un disco que imita mucho a Clis Modernos, que se llama Privé, que fue uno de los discos de los 80 de Spinetta, que no tuvo el mismo éxito que Clicks Modernos, pero que un poco es un homenaje a ese nuevo sonido que Charly estaba marcando para las nuevas generaciones. Es un disco que tiene algunas canciones preciosas como Nuevos Trapos, Bancate ese defecto. Está Los Dinosaurios, que es un clásico de no solo del rock nacional, de la música popular argentina, que habla de los desaparecidos durante la última dictadura. Bueno, y que acá vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Justamente comentábamos hoy 45 años de la Noche de los Lápices y estos estudiantes que desaparecieron, los hicieron desaparecer también y aún hoy los seguimos recordando y porque así es como se hace la historia. Tal cual. La memoria es parte fundamental de nuestras vidas. Y Charly apela a la memoria con este tema. La dictadura estaba muy fresca en ese momento y a pesar de que es un disco bailable, él se da espacio para hablar de este tema. Mirá. Y es uno de los temas más hermosos de toda la carrera de Charly, hiperversionado y muy admirado. También había otros temas como Ojos de Videotape y Plateado sobre Plateado, Huellas en el Mar, que es un tema bellísimo, uno de los mejores de Charly García. Sí. Pero la verdad que el disco significó una verdadera revolución para el rock nacional y le abrió las puertas a un montón de bandas para que empezaran a mirar la música desde otro punto de vista. Es un clásico de la música popular argentina, es reconocido como uno de los mejores discos de Charly. Y como te decía, en cualquier encuesta que se haga sobre los mejores discos de la historia del rock nacional, va a estar ahí rankeando número 2 o número 3. El número 1 no se lo saca nadie, hartó de Pecado Rabioso, pero siempre va a estar ahí entre los mejores. La década de los 80 fue una década dorada para Charly García, grabó en 10 años unos discos solistas preciosos, como te decía, Yendo de la Cama al Living, Clicks Modernos, después apareció Piano Bar, Parte de la Religión, Cómo Conseguir Chicas y Filosofía Barata y Zapatos de Goma. En 10 años grabó 6 de los mejores discos que puede grabar un músico popular. Estaba como en estado de gracia, ¿no? Claro, sí, totalmente. Discos y canciones clásicas. Y venía de 10 años anteriores de haber tocado en 3 de las bandas más históricas del rock nacional. O sea, un músico súper completo. Y bueno, y que sigue haciendo historia, ¿no? Porque no es que se quedó en aquello, sino que siempre siguió ahí vigente. No, tal cual, la década de los 90 lo encontró trabajando sobre el formato canción, a veces rompiendo el formato canción que él mismo había llevado hasta niveles increíbles, lo rompe definitivamente con discos como Say No More, por ejemplo, o El Aguante. Y ahora ya en la vejez... también está retomando un poco a ese clima de canciones que él componía hace tantos años. Su último disco de estudio, que fue Random, del año 2017-2018, es un disco bellísimo de canciones, que un poco retoma la línea de su producción de años atrás. Pero bueno, para cerrar un poco esta columna, vamos a escuchar otro tema de Clicks Modernos. Me olvidé de contarte la tapa. Te iba a dejar ir. Sin contarte por qué. Y además, ¿por qué se llama Clicks Modernos? ¿Por qué se llama Clicks Modernos? Y ahí vamos a contar la anécdota. Bueno, Charly solía pasear por Nueva York y siempre veía sobre varias paredes de los barrios más humildes unas pintadas de una silueta negra con un graffiti que decía Modern Clicks. Y no sabía qué era. Bueno, averiguó, era una banda de rock bien barrial que tocaba en Nueva York en varios boliches, que se llamaba Modern Clicks. Y él se sacó una foto con ese graffiti de fondo. Y le gustó tanto la fotografía y la frase Modern Clicks que decidió usarla como tapa del disco.
Y bueno, un poco que argentinizó la frase Modern Clicks y le puso Clicks modernos, que también remitía a una instantánea, a una fotografía de la modernidad que era Nueva York en ese momento. Y que él ponía de manifiesto en ese disco que tenía un sonido súper moderno para la época. Así que ese es la historia de la fotografía de la tapa. Sí. Es un graffiti en un barrio de Nueva York sobre una de las bandas que en ese momento había en la ciudad. Y el nombre sale de esa banda, precisamente. Mira vos, cuánta historia. Me encanta escucharte, Sergio. Yo por eso no te interrumpo, porque me encanta. Aparte, con tanta pasión lo contás y lo tenés todo acá en la mente. Ni siquiera tenés un apunte, nada. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, muchísimas gracias por traernos Clicks modernos. ¿Y con qué tema nos vamos a despedir? Bueno, nos vamos a despedir con el primer tema del lado B del disco. Recordemos que estamos en la época del vinilo, ¿no? Todavía se daba vuelta el disco, se daba vuelta, y el primer tema era un super hit, muy radiable, se bailaba muchísimo en las discotecas en ese momento. Se llama No me dejan salir. Sí. Y como particularidad, además de la electrónica, de la batería, del bajo Aznar, tiene la voz sampleada de James Brown, el músico de soul norteamericano. Sí. Y es el primer sampleo que hay en un disco argentino. O sea, es la voz sampleada de James Brown que se repite sobre el disco como un gritito. Ahora lo vamos a escuchar, es hiper reconocible, súper exitoso, y es el tema con el que abría el lado B de Clicks modernos. Para algunos, el mejor disco solista de Charly García. Bueno, nos vamos a ir a la pausa entonces escuchando este tema. Muchas gracias, Sergio. Nos reencontramos la próxima semana. La próxima semana. Dale, gracias.